Estoy muy complacida en el día de hoy de compartir esta entrevista con el licenciado Trajano Santana, quien es el director de la ONDA, Oficina Nacional de Derechos de Autor, y también presidente del PRI, Partido Revolucionario Independiente. Buenos días, Trajano, ¿cómo estás? Buenos días, con mucho gusto estar aquí, como siempre, con usted y su equipo de producción. Equipo muy profesional y muy bonito, muy chévere. Claro, que son unos genios. Sí, sí. Benny, Manuel y nuestro director Nelson sí, Cava, que es el mago de todo lo bueno que pasa en este programa. Un decano sí, de la materia. Hay que darle su corito a él también. Y hay que darle su derecho de autor. También, sí, porque él es un creativo. Claro, un creativo, que sí. Y todo lo que es creación artística, científica y cultural genera un derecho de autor. Claro, como fueron sus ideas para este set tan bello que hace unos días estrenamos. Claro, y que claro. Me siento muy complacida de que tú también estés sentándote aquí conmigo. Para mí es un gusto realmente, me siento muy bien. Gracias. Bien, Trajano, pues estás recién designado en la ONDA. Yo quería invitarte para que nuestro público conociera las interioridades de esta importante institución. ¿Qué ha encontrado Trajano Santana en la ONDA? Gracias, muchas gracias. Saludos a los amigos televidentes. Hemos encontrado una institución de muy bajo perfil, con una nómina reducida de apenas 18 personas y sin presupuestos para ejecutar nada, con un funcionamiento dependiente del Ministerio de Cultura, quien tampoco aporta nada, porque alegan no tienen fondo ni presupuesto. Y luego, a pesar de ser una institución que es independiente, autónoma y descentralizada del Estado, adscrita a cultura como manda la normativa, en que todas las instituciones deben estar adscritas a una de los ministerios donde tenga mayor relación o similitud del desempeño de la función. A pesar de esa, funciona como si fuera menos que un departamento, en la que ni siquiera autoridad para poder emitir un cheque para reponer una caja chica de 15,000 pesos en esta época. ¿Cómo? Esa es la realidad de la ONDA. Esa es la realidad. Y la quiero dejar hasta ahí nada más. No, pero interesante saber más, porque entonces, ¿cómo funciona? No, la institución realmente no funcionaba adecuadamente en virtud de esa situación, entre otras más que no es necesario comentar. Pero el presidente me ha designado con la encomienda de que cambie esa situación y que cuento con el respaldo suyo, con el respaldo del presidente. Pero yo quise, antes de ir donde el presidente a pedirle el apoyo necesario para funcionar, hacer una propuesta, un plan de reingeniería que sustente no solo el funcionamiento de la institución, sino la difusión y enseñanza del derecho de autor en la República Dominicana, que a pesar de que viene avanzando, es mucho lo que falta por promover para que los creativos en distintas manifestaciones puedan beneficiarse de su intelecto, de su talento, que tienen que registrar en la ONDA y tienen que reclamar su cumplimiento. Y la ONDA cuenta con un personal ya, que a pesar de no tener presupuesto ni nada, yo cuento con un equipo que me ha respaldado siempre y me ha apoyado, y al día de hoy tiene, desde el día 3 de diciembre que nos han designado hasta hoy, un poco más, alrededor de 4 meses más o menos. Ya ha cumplido 4 meses, ¿sí? Sí, se va el tiempo. Ajá, el tiempo se va, pues nadie ha cobrado un peso, porque no se le está pagando. Entonces trabajan por amor al arte. Bueno, hasta ahora sí han estado trabajando por amor al arte, cosa que en la administración pública no se ve, porque hay una visión de que todo lo que está en la administración pública entró a robar, y no es así. Hay demasiada gente con honor y con principios que tienen una voluntad patriótica y una voluntad de servicio. Y la gente que trabaja conmigo, con nosotros, ha venido a apoyar. Entonces solo he podido poner las cabezas de cada área conforme a la propuesta, porque lo que hay actualmente son un personal deprimido en su desempeño de función, porque su salario van desde 6,000 pesos hasta el máximo, que es 25,300 pesos. Eso es lo que gana el que está ahí, y así no puede trabajar nadie. El que ha llegado conmigo, pues simplemente por la situación que hay actual, pues no ha podido tener ninguna remuneración, y con entusiasmo estamos trabajando el proyecto que estamos presentando al presidente, que esperamos que oportunamente nos dé el respaldo prometido
y al mismo tiempo que la institución pueda desarrollarse con propiedad, con independencia y con autoridad para poder generar fondos, para poder retornar la inversión que el presidente va a hacer en la institución. ONDA tiene que administrar, o digamos no exactamente administrar, sino garantizar el cumplimiento de varios contratos de la que la República Dominicana es signatario a nivel de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Y a decir, la propiedad intelectual hoy es una herramienta clave en un mundo interconectado en que los derechos de las creaciones que van desde un software que puede generar millones de dólares Así es. hasta un invento de algo que puede transformar el mundo. El registro o no registro de esto puede representar muchas cosas. Entonces esta institución tiene que registrar, fiscalizar y vigilar todo lo que tiene que ver con el derecho de autor, y todos estos contratos que el país ha firmado, a los que debes cumplir, es ONDA que tiene que dar el seguimiento al cumplimiento. Por ejemplo, hoy está el Tratado de Marrakech, que está en el Congreso para fines de aprobación. Y estamos llamando a mi amigo el presidente del Senado y doña Lucía, presidenta de la Cámara de Diputados, y los voceros de los partidos, a que aprueben con los demás legisladores este acuerdo, porque es humano, es para crear accesibilidad a los textos y medios de información de los discapacitados visuales, para que se hagan todas las impresiones en un formato en el que ellos puedan acceder al conocimiento también. O sea que es un contrato de trascendencia. Pues a nosotros nos envían las comunicaciones y las motivaciones desde la Organización Mundial de Propiedad Intelectual para que gestionemos y motivemos en el Congreso que esto se apruebe. Entonces una oficina con un perfil de esa dimensión no puede funcionar como actualmente ha estado funcionando. Prácticamente una entelequia, según Totalmente, lo que he podido apreciar. No, totalmente. Una oficina que no ameritaba estar abierta, tenía que cerrar a ella. Obviamente, los organismos internacionales, las embajadas de los grandes países y los intereses comerciales que están envueltos, que tienen que tutelar esta oficina, pues simplemente nosotros le hemos convocado, hemos hablado con ellos y estamos haciendo una coordinación en la que ellos van a respaldar, van a apoyar el proyecto. En efecto, estuvieron presentes en el lanzamiento del plan estratégico, que fue el 21 del mes pasado, en marzo, ¿sí? Sí. Y ellos han manifestado su disposición también de colaborar. Porque, por ejemplo, Indotel maneja lo que tiene que ver con la parte del espectro de telecomunicaciones en sentido general, excepto el contenido que se transmite por esos medios, que entonces ONDA que tiene que fiscalizar. Tiene la fiscalización de las sociedades de gestión colectiva, que son los que cobran los derechos de autor para luego distribuirlo en regalía entre los socios, miembros, que son los autores y creadores. Ese es Gacedón. Es Gacedón. Esa es una de ellas. El Gacedón es la parte de los artistas, de los creadores y editores. Hay otra que es Ejeda, que es de los audiovisuales y cinematografía y cinematográficos. Hay otra que es Sodaye, que son los ejecutantes, que son ya las orquestas, los músicos que ejecutan. Y hay otra que es Odimpro, que es la que trabaja en las reproducciones de toda la musicalización, que es la parte industrial, lo que ya llevan al pueblo, a la gran masa, los CD o las distintas modalidades que hay. Obviamente que ya con la internet ha reducido ese renglón y entonces ya están en el campo de la reproducción a través de los medios de internet y las redes sociales y todo esto. Hay otra que trabaja con Sodomapla, que trabaja con los creadores, pintores y artistas plásticos, y hay otro que trabaja con las emisoras, ¿no? Que se llama esa es de radiodifusores. De radiodifusores, no Adora, es Sodora. Es Sociedad Dominicana de Radiodifusores. Okay. Entonces, todas estas hacen una labor de reclamar los derechos de autor a todo el que los usa, para que luego entonces entre sus socios se dividan los ingresos. Es una entidad, son entidades incorporadas por
decretos como si fueran fundaciones, como si fueran entidades cívicas. Como ONGs. Como ONG, tienen la misma categoría, pero luego están fiscalizadas en el marco de todo su cumplimiento a través de ONDA. Y ese es el papel que hace ONDA. Entonces, ONDA es un órgano de mediación y en efecto hemos creado un tribunal actualmente de resoluciones de conflicto de lo no contencioso en primera instancia, que se llama Centro de Conciliación y Arbitraje, para que ahí las partes vayan, presenten sus quejas y jueces parcial independiente administran la situación. Si hay posibilidad de un acuerdo, se levanta un acta de acuerdo. Si no hay posibilidad, se levanta un acta de no acuerdo y eso va entonces a los tribunales, si las partes le interesa ir a los tribunales. Ah, sí. Hablas de hacer una reingeniería en la ONDA. ¿En qué consistiría la reingeniería? ¿Qué cosas tú crees que deben cambiar? Bueno, pasar de una oficina que tiene actualmente funcional, literal, unos 8 o 9, 7 departamentos, sin funcionalidad ninguno, y luego entonces pasar a una propuesta de unas 61 oficinas con unas instalaciones nuevas, las que el presidente también deberá respaldarnos, apoyarnos, para luego instalar ese personal que va desde establecer 7 oficinas regionales en diferentes puntos del país, para desde ahí hacer la misma función, y luego una oficina adecuada, donde con dignidad, aunque sea con un baño, donde las personas se puedan lavar la mano, que ni eso existe actualmente ya. Bueno, vamos a una pausa, continuamos conociendo lo que es la ONDA, no se vayan. Estamos compartiendo en el día de hoy con el licenciado Trajano Santana, quien es el director general de la ONDA, Oficina Nacional de Derechos de Autor, y yo quería preguntarle sobre el plan estratégico que él planea desarrollar en la ONDA para mejorar su funcionamiento. Bueno, después de este tétrico escenario y un diagnóstico que hicimos, aplicamos un FODA para determinar a partir de esas debilidades, esas amenazas, cuáles son las posibilidades de convertirlas en fortalezas y oportunidades. En función de ahí se hicieron una serie de entrevistas y consultas con técnicos especializados, con autores y arreglistas, editores, y bueno, despertó de ahí entonces el plan estratégico que la institución necesita para desarrollar 2017-2021 y un plan operativo que corresponde al año. Uno de los ejes básicos del plan estratégico es precisamente establecer una alianza estratégica entre la sociedad de gestión colectiva y ONDA, mediante el cual trabajemos conjunto en la promoción del derecho de autor, la difusión, fortalecimientos de las entidades colectivas desde el punto de vista institucional y la transparencia del funcionamiento en términos del desempeño de la tarea que en defensa o intermediación de los autores la ley ha mandado que ellos hagan para recolectar y hacer la distribución que de acuerdo con la ley, y como ellos le llaman, son como especies de regalía por las creaciones que ellos han ido haciendo. El otro eje estratégico u objetivo estratégico dentro de ese eje está una alianza específica con las empresas que comercializan las señales de televisión por cable o abierta también, para que llegue al usuario, al ciudadano, que hay una cantidad de empresas que aquí operan ilegal y están bajando las señales como si fueran propietarios y la están comercializando. Entonces eso está perjudicando a grandes empresas que son la mayoría extranjeras, pero que en un libre comercio tienen derecho a operar de acuerdo a los parámetros establecidos y hay que garantizarle un orden en ese sentido. Entonces, todos son de la parte que esta institución tiene que mediar y fiscalizar. Y entonces, en función ahí está ese eje del plan estratégico o ese objetivo de ese eje del plan estratégico.
Asimismo tenemos la parte institucional que implica establecer una plataforma nueva de la institución que pueda dar respuesta a los distintos sectores a los que nosotros tenemos que dar servicio y dar armonía en los intereses que se confrontan, como recientemente hay confrontaciones públicas sobre el derecho de autor que le están cobrando a entidades comerciales que nosotros estamos mediando. Entonces, en ese eje estratégico presentamos un plan que implica la reforma total de la institución, en la que estamos creando departamentos que no existen, pero que conforme con la ley tienen que existir, departamento de área computacional, departamento de área de sonografía, todos los departamentos que lleva una institución especializada y técnica como debe ser esta. Así estableciendo oficinas, por ejemplo, en Barahona para la región Enriquillo del sur, oficina en Baní para la otra parte del sur, oficina en San Francisco para la línea, para el nordeste, para la línea noroeste entonces en Mao, y en Santiago para el central, la región central del Cibao, y en San Pedro para la región del este. Y una oficina central de la capital y Santo Domingo, más la oficina nacional, que es la rectora de toda la política de la institución. Aquí hay que contratar un personal de consultoría, de asesoría permanente, local e internacional, para ver los parámetros de cómo se está manejando el derecho de autor a nivel internacional y también cómo en el país podemos incorporar una serie de entidades como por ejemplo ADOPI, que es la Asociación de Abogados de Propiedad Intelectual, con lo que están acompañándonos en este proceso. Que son los expertos en la materia. Que son los expertos. Hemos pedido la consulta y el acompañamiento de las empresas que hablábamos ahorita, de la transmisión de las señales por cable, que son los programadores. Hemos pedido el acompañamiento de las empresas entonces privadas, como son Orange, Tricón, Aster, Codetel, o sea, Claro. Todas esas empresas han estado interesadas en involucrarse en el relanzamiento y participar en un proyecto estratégico, que al final vamos a hacer un proyecto de modificación de la ley en el que vamos a incorporar entonces un consejo de administración en la que cada uno de estos sectores van a estar incorporados para que puedan participar en las decisiones conjuntamente con el Estado, para que las decisiones que puedan ser controversiales puedan salir con el consenso de todos los intereses que están interviniendo, y estamos hablando de muchos intereses, porque las comunicaciones hoy están rigiendo todas las economías del mundo y generan mucho dinero. Entonces hay que crear mecanismos institucionales de funcionamiento con las partes discutiendo los intereses mancomunados, y obviamente las partes invirtiendo financieramente en ese acompañamiento para desarrollar la institución. Así. De manera que esa es la propuesta que le estamos haciendo al presidente. Y ¿con qué presupuesto se podrían hacer todas las cosas que planteas? Bueno, en esta primera etapa nosotros necesitaríamos un presupuesto anual de no menos de 250 a 300 millones de pesos para nosotros poder desarrollar estas tareas y para poder poner el derecho de autor en el nivel que necesita una sociedad que crece y se expande a nivel regional y mundial, y que hay muchas inversiones que no quieren venir al país o que están y quieren irse porque no hay garantía de los derechos autorales. Por ejemplo, las grandes editoras. Ya aquí no existen grandes editoras y eso está afectando la capacidad académica e intelectual de mucha gente que producen obras que pueden tener trascendencia regional y mundial y no tienen contratos con empresas que la pueden comercializar, porque aquí los traen, las propias editoras le hacen las obras y asimismo le hacen otra edición pirateada y la colocan en el mercado en menor costo. Así es. Entonces quiebran el producto. Entonces, si nosotros no garantizamos un control de la piratería, que en todos los sentidos en el país existe, entonces la inversión que está se va, o la inversión que quiere venir no viene, y deja el país de percibir millones de dólares para fortalecer nuestra balanza comercial y de pago. De manera que la visión del propio gobierno tiene que prestar atención, mirar hacia el derecho de autor como una herramienta de promoción económica y social de la República Dominicana. Ejemplo, si usted hace un proyecto cinematográfico, por ejemplo, y se la piratean y la colocan en el mercado antes de usted hacer por lo menos la recuperación de la inversión que ha hecho,
¿qué va a pasar con ese emprendedor? No tiene capacidad para hacer el segundo proyecto, porque lo hace con impuestos, con préstamos, Claro. hipotecas o aporte de amigos o de la familia. Entonces no hay posibilidad de la creación, de la innovación, y el país no tiene entonces desarrollo. Ahora, los grandes conocidos tienen el financiamiento del capital. Entonces ahí no hay problema porque están protegidos por una ley que protege el fomento de la industria cinematográfica y audiovisual. Eso simplemente ponen su talento, su comercialización, y es una entidad financiera que lo auspicia y no hay ningún problema. Pero el que va a sustituir a ese grande que ya tiene ese nicho, ese estatus social, no tiene ese financiamiento. Es propio hasta colocarse en un punto, como es todo en la vida. Eso es lo que hay que proteger, por eso la piratería. Cuando en la piratería se comercializa una película y ahí te colocan entonces la parte infantil que viene con la aberración de comunicación que es dañina para el niño, la niña, el joven, entonces esa pornografía ya está afectando al país. Entonces hay una connotación en la que ya debe intervenir el Estado Dominicano a través de las fiscalías o el Ministerio Público. Pero ¿cuál es el otro componente? La industria cinematográfica tiene un proceso de crecimiento y desarrollo en el país. Y me alegro que sea así, Claro. porque el país necesita, porque por ahí se transmite mucho conocimiento de la República, la promoción industrial, comercial, las locaciones de turismo, todas esas cosas, la cultura, el arte, todo se transmite por ahí. Entonces eso hay que protegerlo. Si nosotros no protegemos las producciones de las grandes industrias que vienen aquí, que son extranjeras, las películas que vemos, no podemos entonces promover la otra porque van juntas y una cosa empuja a la otra. Y ellos no quieren venir aquí. Hay que promover mucho para que vengan, porque hay una piratería burda, abusiva en todas las esquinas, y tiene que haber una entidad con la fuerza moral y con el criterio y la responsabilidad de controlar, porque nunca se va a acabar. Pero ¿cómo ustedes controlan eso bueno, de la piratería en la ese calle? es el plan de trabajo que estamos haciendo actualmente. Dentro de la ingeniería que estamos haciendo, hay una estructura que estamos armando para un sistema de control y luego de persecución. Estamos creando, por ejemplo, una unidad de fiscalización, pero luego hay una unidad de ¿cómo se llama?, de protección y seguridad del derecho de autor. Es una unidad con una fuerza, con un personal militar y policial que se va a desplazar a los lugares donde se esté haciendo esa reproducción y luego donde se esté distribuyendo esa reproducción. Todas esas son responsabilidades que tiene que hacerlo Honda, pero no un operativo de macuteo. Claro. Que es la parte que afecta mucho a la credibilidad. Es un operativo continuo, constante, que lleva inteligencia para identificar los lugares e ir donde están ellos y en la primera fase tratar de disuadirlo y luego entonces intervenir incautando y decomisando todos estos objetos que son cuerpos de delito. Es decir, que es una tarea extraordinaria que tiene esta oficina y de una importancia puntual para el Estado o el gobierno del Estado de la República Dominicana. Bueno, una lástima porque me dicen que se nos agotó el tiempo y yo tenía tantas preguntas que hacer. ¿Verdad? Sí, ya se nos agotó el tiempo, así que quiero agradecer a Trajano Santana, quien es el director general de la ONDA, Oficina Nacional de Derechos de Autor, por esta interesante entrevista. Se nos quedó hablar del partido. Será en la próxima entrevista. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.
Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de Palpitar Económico de Punto de Vista, que en esta mañana dominical tenemos la grata compañía del arquitecto Susi Gatón, quien es la primera mujer que preside la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, y una... no me gusta utilizar el término vieja, pero vieja colaboradora de esta sección Palpitar Económico. Buenos días, Susi. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y recordarle que soy ingeniera civil. Ingeniera civil, no arquitecto. Profesional de la construcción. Promotora y constructora de viviendas. Sí, okay. Por muchos años. Hablemos un poco ahora de qué planea Susi Gatón al frente de la principal institución que agrupa a los constructores y promotores de vivienda. ¿Qué planes tiene en un escenario, en un ambiente donde ya los que estamos desde fuera estamos prácticamente abarrotados de oír la palabra déficit habitacional? ¿Cómo el programa que presentó Susi Gatón, qué implica en esa área? Primeramente, nosotros estamos planteando la importancia del fortalecimiento institucional del sector vivienda. En este sentido, estamos proponiendo la creación del Ministerio de Vivienda, Asentamientos Humanos y Ordenamiento del Territorio. Es decir, que se haga una fusión de múltiples instituciones que hoy trabajan vivienda para que se fortalezcan en una sola y una sola sea que trace las políticas, los planes y los programas y el orden del territorio en sentido general. Claro que hay una parte del ordenamiento del territorio y de la planificación urbana que corresponde a los ayuntamientos, pero es importante trabajar también de manera directa con los ayuntamientos. En este mismo sentido, además del fortalecimiento institucional, nos proponemos la creación del Fondo Nacional de la Vivienda como un mecanismo de financiar la vivienda y establecer una política de subsidio a la vivienda social y de bajo costo y de ingresos, y para las familias de ingresos medio bajo, que les permita tener un acceso a la vivienda y el derecho a la ciudad. Y esa consolidación sería crear un ministerio o una dirección general, o cómo funcionaría y quiénes irían a esa nueva institución. Hay dos propuestas. Hay una propuesta que es la creación de Proviviendas, que proviene del anteproyecto de ley del Ministerio de la Presidencia, del arquitecto Sina del Rosario, que es viceministra del Hábitat, y nosotros proponemos la creación del ministerio. Provivienda sería la conversión del INVI en Provivienda con un nuevo consejo que lo presidiría el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Medio Ambiente y el director del INVI. Nosotros proponemos que principalmente el sector privado es el gran ejecutor en materia de vivienda y que incide más en la superación del déficit, que nosotros tengamos un asiento o dos asientos en ese consejo de administración que va a definir los planes, políticas y programas con voz y con voto. De igual modo, también hacemos el planteamiento de que el sector social también tenga una participación en ese consejo, de manera que estemos las tres partes, el sector público, el sector privado y el sector social. ¿Y quiénes irían a esa institución si se crea como un ministerio? ¿Qué instancias que ahora están dispersas? Nuestro planteamiento es que el INVI, que sea a partir del INVI que se forme el ministerio, la conversión del INVI en el ministerio, iría INAVI. La famosa Sabica. La Sabica, Sabica, y otras instituciones que están dispersas que hacen vivienda. Por ejemplo, en la actualidad está la Comisión del Fomento del Mercado Hipotecario y del Fideicomiso, que está teniendo la dirección del proyecto de Ciudad Juan Bosch. O sea, todo se concentraría en el ministerio. Tendríamos
voz y voto al momento de la designación de los recursos y tendríamos una comisión en el Congreso. Y yo creo que en todos los países de América Latina existe un Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos. Es un derecho fundamental, un derecho tan fundamental como el agua, porque vivienda es un círculo virtuoso que abona a la sanidad, a la habitabilidad. Es un espacio que te permite educarte, es un espacio que te permite vivir con los servicios básicos y condiciones más dignas. Entonces, nosotros entendemos que la vivienda es fundamental y por ello hacemos el planteamiento del Ministerio. El Ministerio no sería una situación de coyuntura, sino que sería una plataforma institucional que le dé carácter a la vivienda para la superación del déficit, que es muy alto y crece cada año. No hay una resta en la disminución del déficit, sino que se aumenta por la formación de nuevos hogares y por el tema de la vulnerabilidad de las viviendas que se deterioran. Entonces, realmente, si no intervenimos de manera consciente y de manera con políticas claras, donde se incluya el sector social, los tres sectores, no es posible superar el déficit. Nosotros, además del déficit de vivienda, tenemos problemas de asentamientos humanos en situaciones de marginalidad y de mucha vulnerabilidad. Los asentamientos humanos que están en el cauce del río son asentamientos humanos muy vulnerables. Y cuando tú señalas muy alto, ¿de qué estaríamos hablando en números absolutos? Nosotros como Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, en el 2013 hicimos un estudio de demanda potencial y efectiva, salvando las diferencias de que potencial es la demanda real y la efectiva es aquella familia que quieren comprar y pueden pagarla. La vivienda en ese momento nos arrojaba un déficit de unas 900.000 unidades como déficit cuantitativo. A eso, si le sumas el déficit cualitativo, puedes rondar el 1.800.000 o el 1.900.000 unidades. O sea, 900.000 unidades. El déficit es muy alto. Se duplica. En términos del déficit cualitativo, puede ser que no tengan servicio al interior de la vivienda, la vulnerabilidad de los muros y techos. Nosotros vivimos en un país de ciclones, con riesgos atmosféricos y también con riesgos sísmicos. Entonces, esas viviendas que hacen las familias de manera informal tienen alta vulnerabilidad. Y de cada 4 viviendas que se construyen anualmente, 3 son producidas por el sector informal. Solamente una vivienda de cada 4 la produce el sector formal, que es el que cumple con las normativas, con las supervisiones, con todos los requerimientos que en la actualidad tiene el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y qué implica eso en términos, diría yo, hasta de seguridad a la propia vivienda? No se puede medir la seguridad de las viviendas de carácter informal, es muy difícil. Es un asunto de que a veces la familia puede comprar un terreno sin titular y comienza a levantar una vivienda en la medida que puede, con microcrédito, con crédito de altos costos, y va haciendo su vivienda poco a poco. Y eso le da unas condiciones mucho mejores que no hacerla, que no construirla, aunque tenga debilidades en términos de estructura o en términos de techumbre o de servicios, pero por lo menos tienen un cobijo. Esa es la realidad. ¿Cómo superamos el déficit? Con una intervención masiva de viviendas que se pudiera hacer en múltiples localizaciones, porque el déficit no es solo del Gran Santo Domingo. El Gran Santo Domingo lo concentra, el mayor déficit, pero el déficit es a nivel nacional. Estamos hablando de Santiago, estamos hablando de San Francisco de Macorís, estamos hablando de los polos turísticos, que los empleados no tienen viviendas. Los empleados viven en condiciones muy infrahumanas, los empleados del sector turismo. Entonces, es necesario que en el entorno de los proyectos turísticos se hagan y se produzcan viviendas de bajo costo. Todo parece indicar que hace falta o hacen falta políticas públicas y una especie de consenso, entendimiento entre sector público y sector privado. Pero de eso vamos a hablar en el próximo segmento. Nos vemos en unos instantes.
Continuamos la conversación con la ingeniera Susi Gatón, presidente de ACOPROVI. Un déficit cuantitativo de 900.000 viviendas, un déficit cualificativo, o sea, en calidad de la vivienda, que puede duplicar el cuantitativo y creciendo, diría yo, como utilizando. Parecería entonces como que como país hemos fracasado en lograr políticas de vivienda para enfrentar una situación de un bien que es un derecho fundamental. Entiendo que sí, no es fácil enfrentar el déficit por el tema migratorio, o sea, el traslado de las familias del campo a la ciudad. Si tú tienes una mejora en el campo y te traslada a la ciudad, a veces te va a varios a zonas marginadas. Y enfrentar ese déficit es un poco difícil, pero creo que se están estructurando políticas en anteproyectos de leyes, uno proveniente del Ministerio de la Presidencia que, como le decía, contiene una fortaleza institucional para la conversión del INVI en Provivienda, pero también contiene la creación del Fondo Nacional de la Vivienda, que eso permitiría establecer una política de subsidio debidamente estructurada y sostenible, porque en la actualidad hay políticas de subsidio a través del bono ITEVI, que es el ITEVI que pagan los constructores para construir la vivienda de bajo costo, que le son entregados como parte del inicial a las familias. Pero ese bono ITEVI no necesariamente llega oportunamente o le llega a todos los adquirientes de vivienda de bajo costo. También otra iniciativa que tenemos que valorar es el proyecto de Ciudad Juan Bosch, que son 25.000 viviendas localizadas en Santo Domingo Este. Esas dos iniciativas que en el caso de Ciudad Juan Bosch proviene del fideicomiso mixto, público y privado, es una suma de esfuerzo y una suma de recursos que realmente les da una ventaja al sector, porque también suma los recursos del sector financiero, porque cuando el promotor construye, procura recursos del sector financiero a los fines de construir los desarrollos. Entonces, ese joint venture, en términos de suma de esfuerzo, yo creo que es muy favorable. Creo que se deben hacer proyectos en las diferentes comunidades, aunque sean proyectos más pequeños, en Mano Guayabo, en la Jacobo Magluta, en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este más cercano, en Santo Domingo Este, en la gran metrópolis, de manera más dispersa, de manera que si yo trabajo en el municipio de Jaina, yo pueda tener acceso a una vivienda más cercana. Susi, hay algo que a mí me ha llamado la atención y que como que me contrasta las cifras que a veces como con ciertas realidades. Y me refiero, por ejemplo, estamos hablando de déficit en un estrato de la población, porque a veces uno camina por ciertos lugares, por ejemplo, del Distrito Nacional, para ser más específico, y uno ve unas grandes torres por ahí que parece como que por ahí no hay déficit de oferta, porque incluso se vende, se alquila o vendido, algunos no han terminado y ya con algunos letreros de vendido. Entonces, el principal déficit se concentra en la familia prácticamente que tienen ingresos muy mínimos. Ahí se concentra el mayor déficit. De hecho, nosotros estamos procurando en colaboración o queremos hacerle una colaboración al ayuntamiento, participando en la mesa de ponderaciones de políticas en materia de planeamiento urbano y normativas, porque las familias de ingresos medios necesitan apartamentos más pequeños que las densidades normadas no nos permiten. No nos permiten hacer apartamentos de 100 metros como en otras grandes ciudades como Nueva York, Madrid, Barcelona, que la gente vive en apartamentos de 80 metros perfectamente porque el número de miembros de la familia ha ido disminuyendo. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos colaborar con los ayuntamientos en sentido general, no solamente con el del Distrito Nacional, sino con el de Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte en principio, a modo de poder generar una planificación urbana con equipamiento, con infraestructura, con servicios y con viviendas adecuadas al mercado. Porque no hacemos nada con tener unas normativas que no obedezcan al mercado.
Yo no puedo comprar 200 metros y las normativas me obligan a que yo tengo que construir 200 metros y eso es imposible porque la mayoría de las familias de ingresos medios no pueden comprar 200 metros. Cada vez el terreno está más caro, cada vez el acero está más caro, el cemento está más caro y la producción está más cara. Entonces el metro cuadrado tiene que subir porque los márgenes han ido bajando a tal punto que realmente van a deteriorar el sector de la construcción de viviendas. Por eso nosotros entendemos que es importante que los ayuntamientos se concienticen de la importancia de visualizar el mercado. Las familias de ingresos medio bajos, de ingresos medios, no pueden comprar viviendas de gran tamaño. Tienen que comprar 2 dormitorios, 1 dormitorio, 3 dormitorios, pero en tamaños que puedan ser asequibles. ¿Por qué? Porque un préstamo de una vivienda de 7 millones, tú tendrías que tomar tal vez prestado 5 millones y 5 millones pagan 60, 70 mil pesos al banco. 7 por 3 son 21, tú tendrías que generar como ingreso 210 mil pesos al mes. ¿Y qué parte de la población? ¿Y qué familia, cuáles familias jóvenes que prácticamente es a la que le están prestando entre 30 y 45 años, generan 200 y pico de mil pesos mensuales? Eso es una utopía. Entonces, sobre esa base que nosotros planteamos, que nos permitan hacer las viviendas que nos demanda el mercado. Y para eso tienen que revisarse las normativas. Claro está, hay que dotar a la ciudad de los servicios y hay que dotar a la ciudad de los equipamientos sociales. Eso es importantísimo. Nosotros ahora estamos haciéndole una propuesta al Ayuntamiento del Distrito Nacional o una colaboración al Ayuntamiento del Distrito Nacional en materia de planificación urbana con una empresa de Colombia, que es la propuesta que ellos ven con más acercamiento, y sobre esa base nosotros queremos proponerle ser parte de la mesa de las ponderaciones de política, de las ponderaciones de normativa, de manera tal que nosotros que somos los conocedores del mercado, nosotros los promotores, podamos hacer un aporte en función de la demanda. Porque no hacemos nada con producir vivienda de 200 metros si la demanda ronda en los 80 metros. Entonces, sobre esa base es que nosotros queremos que alinear el desarrollo de la ciudad en función también de lo que demanda la población y de lo que la población puede comprar. O sea que la municipalidad entonces tiene un papel importante que desempeñar en esa... Fundamental. Y también la Junta de Vecinos. La Junta de Vecinos tienen que entender que todo el mundo tiene derecho a la ciudad, que la ciudad es un derecho de todos. Es un derecho de todos. ¿Cómo así? Sí, hay juntas de vecinos que quieren mantener muy baja densidad. Bueno, sucedió lo que sucedió ahora con el hotel, que se fue una inversión importante para el país. Si se fue, no sé, no estoy segura, pero lo que anunció el alcalde del Distrito Nacional es que ellos desistían de desarrollar el hotel de Hard Rock por un tema de la Junta de Vecinos que le hizo una demanda, un recurso administrativo, porque superaban la densidad. Pero yo creo que las densidades deben de revisarse porque la ciudad, el Distrito Nacional está confinado. El Distrito Nacional tiene límites y hay zonas que no están desarrolladas ni en altura ni en densidad. Nosotros le estamos proponiendo al alcalde del Distrito Nacional, al señor David Collado, que nos planteemos un desarrollo de los sectores de las villas y del sector de La Fe, Villa Juana, Villa Francisca, Villa Consuelo, de manera tal que esos sectores tienen una altura muy baja y una densidad muy baja. Sin embargo, tienen equipamientos sociales suficientes, tienen alcantarillado sanitario, tienen equipamientos deportivos, equipamientos de salud, tienen agua, tienen alcantarillado. Hay que reforzarlo tal vez, pero esos sectores pueden ser desarrollados. Algunos tienen el metro incluso. Algunos tienen, todos tienen la línea del metro. Si se fija, la línea del metro va a todo lo largo de la John F. Kennedy y esos barrios todos dan a la John Kennedy, a la John F. Kennedy. Entonces, eso le permite también movilizarse a la gente joven, a la gente que estudia en las universidades, porque el metro conecta 7 universidades. Comienza con la UNFU, en el kilómetro 7 y medio, sí. Exactamente, pero conecta UNIBE, conecta P, conecta la UAS, conecta la OIM también. La OIM, sí. Es decir que efectivamente son barrios que tienen
muchas cualidades, muchas condiciones para que puedan ser desarrollados desde otra perspectiva. Bueno, Susi, gracias por aceptar nuestra invitación y espero que en tu mandato volvamos a juntarnos por acá. Yo espero que sí, que me invite nueva vez. Okay. Y a ustedes, amigos televidentes, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.